Y bueno, vamos a entrar en cambiar un poquito de tema y tenemos Abogados por la Justicia y la Concordia. Tenemos la suerte de tenerlo a Gerardo Palacio Hardy, vicepresidente de Abogados por la Justicia y la Concordia, y a Ricardo Sangén, miembro de la comisión directiva. Y Abogados por la Justicia y la Concordia. Vamos a arrancar preguntándoles qué es y hace cuánto tiempo tienen ya de edad, porque tienen unos buenos años, ¿no? Tiene 10 años, estamos caminando el 10º año. La fundamos, abogados, obviamente, de la matrícula de Buenos Aires, en actividad, todos dedicados a esa profesión, espantados, horrorizados, cuando comprobamos cómo se venía violando sistemáticamente el orden jurídico en la Argentina con el propósito de encarcelar de por vida a los militares, policías, gendarmes, prefectos, fuerzas en general armadas y de seguridad que habían combatido el terrorismo en los años 70. Así que los abogados reaccionaban, algunos abogados de Buenos Aires, más de 400, fundamos en ese momento esta entidad para luchar por la recuperación de la justicia, que estaba agraviada notablemente por lo que se hizo y se sigue haciendo, y para recuperar la concordia en un país dividido por, como se dice, una grieta monumental, mientras los gobiernos se dedicaban a ampliar esa grieta en lugar de cerrarla. Nosotros reclamamos entonces justicia, pero de verdad, y concordia, amistad política. Le voy a preguntar a Ricardo que nos cuente un poco, más o menos, el número es esto, ¿no? ¿Cuántas son las personas que están sometidas a juicio? ¿Cuántas son las que están presas? ¿Cómo podés describirnos desde un punto de vista numérico esto? Bueno, han sido más de 1.800 las personas sometidas a proceso en estos juicios. Han fallecido en prisión 436 personas, la mayoría de ellos además sin condena. 1.050 se encuentran detenidos en este momento. De esos 1.050, para que te des una idea, 669 permanecen sin juicio, detenidos con prisiones preventivas. La ley argentina establece un máximo de prisión preventiva de 2 años, y si la causa es muy compleja, 1 año más, 3 años. Nosotros tenemos un promedio de prisiones preventivas de 6 años, y tenemos en algunos casos prisiones preventivas de 15 años, sin condenas, solamente a este grupo que nosotros llamamos grupo vulnerable de personas, porque no existen para la sociedad, son invisibles, son policías de todas las provincias, gendarmes, suboficiales. El promedio de edad de los detenidos, el promedio es 74 años, así que imagínate, en este momento hay suboficiales detenidos desde hace 5 años sin juicio, que tenían 19 años en el momento de los hechos, hoy tienen 60, 62. Increíble. Y bueno, cuéntenos un poco, que han estado dando vueltas en la conferencia episcopal, ¿no? ¿Cómo está este proceso? ¿Cómo se puede contar? Y bueno, hace unos años estuvimos con el Papa en Roma y le planteamos la situación que él conocía perfectamente bien, ¿no? Cuando era cardenal Bergoglio lo habíamos visitado, por lo menos 2 veces estuvimos con él, así que conoce este hecho. Y cuando ya Papa lo vimos en Roma, hace de esto, ¿cuánto hace, Ricardo? ¿3, 4 años? Sí. 3 o 4 años. 3 años. Nos dijo textualmente: nos estamos ocupando. No digo que sea una mentira del Papa, ¿no? Pero no hemos visto la ocupación. Esto sí es cierto también. Y con las autoridades de la conferencia episcopal estuvimos también varias veces hablando con el presidente
hasta que decidimos pedir una audiencia, pero no solamente para abogados por la justicia y la concordia, sino que nos acompañaron 7 u 8 entidades más, no de abogados, sino otras que hay, no de hijos de los presos políticos, en fin, varias entidades. Y esto lo pedimos porque vimos en los medios que la Conferencia Episcopal había recibido a los derechos humanistas, digamos, ¿no? Los que dicen defender los derechos humanos, pero que en realidad defienden los derechos humanos de una sola parte, no de la cosa. Entonces, dijimos, recíbanos a nosotros. Pedimos la reunión, pasó una semana, pasó otra semana, no, ninguna respuesta. Insistimos una vez, 2 veces, bueno, finalmente nos recibieron. Tal día, pueden venir a verlo. Fue la semana pasada, el miércoles, ¿no? El miércoles pasado. Y bueno, nos hicieron pasar a una sala y allí la primera sorpresa que tuvimos fue que el presidente de la Conferencia Episcopal, Monseñor Ojea, no estaba presente. Después nos dijeron que no estaba presente porque tenía reunión del presbiterio, ¿no es cierto?, que no era, podrían haber buscado una excusa mejor, porque la reunión del presbiterio la convoca el obispo, o sea, él, ¿no? Si claro, la convocó para el mismo día de la audiencia, el mensaje era claro, no quería estar presente. No dijeron eso, pues es mi conjetura, ¿no? De ese motivo, no tenía ganas. Así que estaba el obispo de Chacomús, Monseñor Malfa, que creo que es el secretario de la Conferencia Episcopal, y un obispo de Loma de Zamora, de apellido García Cuerva. Y bueno, ahí les leímos una nota escrita por estas entidades que fuimos a la visita, la escucharon, es una nota firme, enérgica, donde le decimos a la Conferencia Episcopal que los obispos que la integran no tienen derecho a permanecer callados después de todos estos años con lo que está pasando, los muertos en prisión. Además, esos presos son todos ellos feligreses de la Iglesia que estos obispos, ¿no es cierto?, deben dirigir en sus diócesis, ¿no? Y durante muchos años han esperado una palabra de sus pastores, ¿no es cierto?, clamando por la condición humanitaria en que se encuentran. Silencio, ¿no?, total. Bueno, nos escucharon, como digo, estuvimos 1 hora y media, más o menos, ahí reunidos. Después el representante de cada entidad dijo algo desde el punto de vista de la entidad que representa, en términos muy fuertes, algunos fueron muy duros, ¿no?, de recriminación a los obispos por su silencio, por su inactividad, que no son todos, ¿eh? Por eso yo digo, no digo la Iglesia, no digo el clero, digo la Conferencia Episcopal. Esa institución, ¿no es cierto?, es la que ha guardado silencio, que es la que el único de la Iglesia que prácticamente le dan bolilla a los medios, ¿no? Eso, callado. Bueno, esto trascendió a la prensa, pero hasta el día de hoy, que yo sepa, la reunión, repito, fue el miércoles, no ha habido ningún comentario de parte de la conferencia sobre esa reunión, cosa que sí hizo cuando fueron la Carlotto y otras cosas por el estilo. Y tenemos también acá en el estudio al ciudadano inquieto, extraño, se ha colado acá. ¿Cómo le va, ciudadano inquieto? Bueno, a mí me va muy bien, Miguel. Lo que ocurre es que ustedes me tienen un poquito abandonado. Pazman, dígale algo, defiéndame, le pido por favor. No, si Pazman, yo sé que Pazman me estima, pero Pazman vengo yo y se levanta y se va. No sé por qué extraña situación. Bueno, me molesta su presencia. Hoy la acepta nada más porque es hincha de Racing. Claro, hoy la acepto porque está Gerardo y porque está Ricardo, porque si no me levantaba y me iba. No, porque ganó River Plate. Y además porque ganó River. Hay un montón de motivos para tener que bancarte, pero no ahondemos más. Pregunte, bueno, me parece muy interesante la presencia acá de los señores que son representantes de Justicia y Concordia. En algún momento fui abogado, ¿no es cierto? Y bueno, trato todavía de ejercer un poco la profesión, lo que me dejan. Tarea difícil. Ardua tarea, sí.
Yo le quería preguntar yo creo que Ricardo es la persona apropiada. Hace cerca de 45 o 50 años yo estudié Derecho Penal. No ejercí el Derecho Penal, pero bueno, un poco de contacto. Y a mí me parece que no sé, yo creo que hay un nuevo Derecho Penal. Yo me considero realmente una persona que ignora el Derecho Penal actual, porque yo veo algunas decisiones, algunas cuestiones. Pues cuando yo estudié había un principio que era la irretroactividad de la ley penal, estaba el principio de la ley penal más benigna, delito era una acción típicamente antijurídica y culpable, es decir, tenía que haber un tipo penal, en fin, una cantidad de cosas. Ahora, por lo que yo escucho, porque yo como no ejerzo, no lo sé, yo he escuchado que los procesos en los cuales por los cuales se ha juzgado a muchas de estas personas, sobre todo me refiero a aquellos que no han tenido ninguna responsabilidad, ¿no es cierto? Es decir, ustedes han hablado acá de suboficiales, de gente que tenía 19, 20 años en aquel tiempo, cuando ocurrían los hechos. A mí me parece que esos procesos, o me han comentado que los procesos son peculiares. Por ejemplo, los testigos son testigos por haber escuchado voces y reconocido voces después de ciertos años. ¿Es esto cierto, por ejemplo? Y que se repiten en todos lados los mismos testigos. No sé. Es absolutamente cierto, y es absolutamente cierto que existen dos derechos penales en la Argentina y dos derechos procesales penales en la Argentina. Nosotros hace 10 años que venimos denunciando esto, entre otros organismos, a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y hemos recibido con enorme satisfacción hace 2 semanas la invitación para que la Comisión Interamericana, por primera vez en el continente, se ocupe de la violación del derecho respecto de personas acusadas de delitos de lesa humanidad. Nos van a recibir el 3 de octubre en las sesiones ordinarias, convocan al Estado argentino a una reunión de trabajo para que explique por qué motivo existe este doble estándar en la legislación argentina y en la justicia argentina. El motivo por el cual existe es que lo explica el doctor Vázquez, miembro de la Corte Suprema en la época, digamos, anterior y posterior de la presidencia de Menem. Cuando llega Kirchner, le propone, a instancias de un pacto que, según todo el periodismo, realizó con Berbisky, le propone la reapertura de los juicios a los militares y la especificación de la economía como 2 condiciones para continuar en la Corte. Se lo propuso a todos los ministros. Los que se negaron fueron sometidos a juicio político o pidieron, cosa que es pública, es la primera vez que se somete a toda la Corte a juicios políticos, y los que se quedaron, con excepción de Fait no solamente se quedó y resistió, sino que además sacó un voto importantísimo diciendo que la reapertura de estos juicios, digamos, en ese momento a 30 años de los hechos, era ilegal. Y con esto les quiero decir a la gente que nos escucha que puede tener distintas concepciones respecto de lo que es justo. Quizá puede ser algo justo en la concepción de cada uno o de muchos. El problema es cuando eso que queremos alcanzar y que consideramos justo es ilegal. El modo en que se enjuicia a los militares y que no se enjuicia a los guerrilleros es ilegal en la Argentina, y es una discriminación en razón de que uno es funcionario estatal o es o tiene un uniforme. Porque ¿cómo explica usted que estén detenidos suboficiales de la provincia de Río Negro, soldados vaqueanos, que son gauchos de esos que contrata el ejército para que anden en mula recorriendo y trazando los límites de Argentina en el sur o en el norte, y estén libres Bonazo, Firmenich, las cúpulas de montoneros, gente que ha colocado bombas, matando inocentes? Es una situación escandalosa. Argentina ha legislado pésimamente mal todo este drama del conflicto armado de los años 70 y los resultados están a la vista. ¿Me permitís, Miguel? Bueno, muy interesante, doctor, muchas gracias. Ahora, quería yo preguntar un poco, en la línea de una cierta concordia, ¿no es cierto?, como es el nombre de la entidad que los agrupa, pareciera que ha llegado un momento en el cual ya no es tanto buscar, ¿no es cierto?, que otros
sean juzgados, ¿no es cierto? Como me parece, no sé cuál es la postura de la entidad, ¿no es cierto? Como que haya realmente una marcha hacia adelante, ¿no es cierto? Mirar adelante y decir, bueno, muy bien, hasta aquí llegamos, la gente que hoy está todavía con estas situaciones tan irregulares jurídicamente, vamos a regularizar todo en el sentido de que, bueno, ya está, se acabó, pasó, y la Argentina, como parte del proceso que tiene que mirar hacia adelante y que tiene que llevar a cabo, vamos a achicar la grieta en lo que podamos. No sé si esta es la postura de Justicia y Concordia o en realidad hay otra postura, es decir, no sé. A ver, la postura de Justicia y Concordia es mucho más que eso. Nosotros creemos que hay que alcanzar la concordia por medio de la ley. Y la ley prohíbe el juzgamiento de personas después de 40 años. La famosa imprescriptibilidad de los delitos de lesa humanidad está en el Estatuto de Roma, que Argentina recién suscribió en el año 2007. ¿Pero cómo en el 2007? ¿Y entonces se aplicó retroactivamente esto? Peor que eso. Hay cosas que son un poquito técnicas, pero es peor que eso. El artículo 25 de ese tratado prohíbe su aplicación retroactiva. Entonces los jueces, que resultan imperdonables porque de derecho saben, no los condenan por el Estatuto de Roma. Los condenan peor, por una ley no escrita. Dicen que la tortura, la desaparición forzada de personas, el homicidio, son delitos de lesa humanidad que siempre han estado vigentes en el tiempo y por tanto son imprescriptibles porque son de lesa humanidad. Ahora, calculen ustedes esto, el hecho de que la ley penal sea escrita, aquello que está prohibido, aquello que tiene derecho el soberano, el Estado, para castigarnos, que esté escrito es una de las conquistas más grandes de los derechos humanos de la humanidad. Esto nació en el año 1215 con la Carta del Rey Juan en Inglaterra y continuó a través de las legislaciones y se hizo constitucional en Estados Unidos. La ley penal debe ser escrita. Si al momento de los hechos estos delitos no estaban calificados, categorizados y escritos en el Código Penal argentino como de lesa humanidad y prescriptibles, entonces corre la prescripción por el principio de legalidad. Esto lo ha sostenido Fait, como les digo yo, Belucio, y lo sostienen todos los tratadistas. Usted, ciudadano inquieto, habrá ido a la facultad como yo. Si usted le decían cuando le tomaba examen que la costumbre puede ser fuente del derecho penal o que alguien se lo puede meter en prisión por una ley no escrita, se iba no con un 0, se iba expulsado de la facultad. Bueno, pero además de eso, a mí lo que me llama la atención es que no están juzgados, sino que están esperando ser juzgados y que tienen este tiempo de detención, algunos 10 años, y no han sido juzgados. ¿Por qué? Si quieren condenarlos y lo que tienen que hacer es procesarlos lo más rápido posible. Vemos como la justicia ahora en algunas cosas está avanzando muy rápido. ¿Por qué en estos casos se sigue demorando? Parecería que saben que si los procesan no tienen material pero si los juzgan no tienen material para verdaderamente condenarlos. ¿Puede ser algo así? Hay cosas muy perversas en todo este proceso. En primer lugar, calculen ustedes que las fuerzas al Estado argentino desde el año 74, cuando Perón firma el decreto de aniquilación de la subversión, debe haber empleado no menos de 150.000 hombres entre equipos de combate, de apoyo, logísticos, de inteligencia en la lucha contra la guerrilla. Calculen ustedes que Montoneros era en ese momento la facción guerrillera terrorista más importante del mundo. ETA no tenía la cantidad de combatientes, ni Brigata Rosse, no le llegaban ni siquiera al 10 o 15% de los combatientes entrenados en combate, según sus propias estadísticas, ¿no? Esta selección de 2.200 personas de todas las categorías y algunas selecciones, por ejemplo, el propio cardenal Bergoglio, acusado, habrán recordado que lo llevaron a juicio como testigo, pero imputado de haber cometido de lesa humanidad, exfuncionarios gubernamentales, ex jueces elegidos, miembros y dueños de medios de prensa
periodistas fueron, exsindicalistas fueron amenazados de ser imputados por delitos de lesa humanidad. Es un juego extremadamente perverso, porque además la justicia no tiene capacidad para juzgar semejante cantidad de personas en una conflagración que fue masiva y ordenada por el Estado, digamos, después de recibir una agresión. Así que este cuello de botella se ha transformado en un extraordinario negocio. Le voy a dar un solo dato para que ustedes vean la magnitud. El Estado argentino viene pagando sumas de $250.000 a personas que fueron víctimas. En el juzgado federal de San Martín, y esto me lo cuenta el propio defensor oficial, un agente del Estado, se presenta una perito psicóloga que durante 2 juicios de Campo de Mayo, porque los van dividiendo y los hacen perdurar dividiéndolo por etapas, se presenta como perito para explicar el daño que la tortura produce en la psicología de una persona. En el tercer juicio se presentó como víctima. Entonces le dice, pero ¿cómo? Usted fue perito 2 veces acá, ¿cómo víctima? Sí, a mí me detuvieron en Campo de Mayo cuando yo tenía 17 años, estuve privada de libertad, fui torturada. Bueno, pero ¿por qué no lo hizo antes? Porque tenía miedo. Indemnización de $250.000, entra como testigo y nadie le puede refutar, porque usted es un imputado que le presentan una lista de 420 personas detenidas y lo acusan de violación, de torturas, de homicidios. Y si hubiera estado, ¿usted cómo hace para agarrar y decir, no, usted no estaba? Que entonces quiere decir que usted sí estaba, esa es la conclusión. Claro. Es un sistema perverso que no permite ni siquiera las defensas. No se pueden llamar a superiores ni a subordinados, porque cualquiera que lo llamen lo dejan preso y lo vinculan a la causa. Ahora, Ricardo, perdóname, yo no soy abogado, no entiendo de leyes, ¿no? Pero en un proceso normal a alguien que haya cometido un delito, se le da 2 años de prisión preventiva, ¿sí? Vos dijiste que si había algún riesgo, se le daba eventualmente 1 año más. Exacto. O sea que a lo sumo 3 años. Esa persona, si no hay un proceso definido, condena. Si no hay una condena, queda libre, ¿cierto? Exacto. ¿Por qué en este caso no se da así? Les reitero. O en estos casos, no es un solo calculen caso. Ustedes, porque estas cosas ocurren en el Poder Judicial, pero han ocurrido en todo el ámbito del país. Desde lo que está revelando los cuadernos, es lo que ustedes como periodistas vienen denunciando, las presiones sobre los medios durante la etapa kirchnerista fueron... Ahora, ¿por qué creen que estas presiones ilegales y favoritismos o presiones para perjudicar o para no denunciar determinados ilícitos que se desplegaron en diversos ámbitos no se desplegó en este campo? Se desplegó absolutamente. Presionaron a la justicia y la justicia reaccionó de esta forma cobarde que les señalo. Por razón de presión, los jueces tienen el 71% de los presos de lesa humanidad con exceso de prisiones de 3 años, mientras que la población civil tiene 6%. Cuando uno en un proceso civil, digamos por un delito común, de derecho penal pero común, el 97% de las personas sufre el proceso, porque lo sufre pero en libertad. En delitos de lesa humanidad el 3% es excarcelado y el 97% permanece preso, pero permanece preso por un delito de hace 40 años y sin que el 99% de los allí procesados hayan siquiera pasado un semáforo en rojo en los últimos 36 años. Y además con mayoría de edad en casi todos los casos, ¿no? Promedio de edad 74,5. Claro. Mi padre fue asesinado por los jueces. A los 91 años de edad le revocaron la prisión domiciliaria que tenía Alzheimer, cardíaco, con cáncer y se desplazaba en silla de ruedas. Lo llevaron a un teatro, lo subieron a un escenario, que ahí es donde hacían el juicio a la Cámara Federal de La Plata, el Tribunal Oral de La Plata, y le revocaron la detención domiciliaria por peligro de fuga, lo enviaron a la cárcel de Seiza y falleció el 5 de octubre del 2012. Preso. Increíble. Bueno, vamos a dar un poquito de aire a la audiencia. Gerardo, te quería preguntar una cosa. Hace tiempo leí un libro cuyo autor era D'Angelo, ¿no es cierto? José D'Angelo. José D'Angelo. Sí, lo conozco mucho. No me acuerdo bien el título, los muertos. Bueno, no Mentirás tus muertos. Mentirás tus muertos, exactamente. Bueno, es muy interesante
la investigación que hace allí. Pero allí lo que me llamó la atención es que él manifiesta haber presentado, y de alguna manera hay copias facsimilares de las notas, solicitando información sobre todos los pagos que se hicieron en razón de las desapariciones forzadas o de los muertos por obra de las fuerzas de seguridad. Y dice que no pudo lograr en ningún momento que se le diera toda la información. Y esto me estoy refiriendo a presentaciones hechas durante el actual gobierno, ¿no es cierto? No en otras épocas. ¿Se ha podido avanzar en esto? ¿Tienes alguna noticia de esto, Gerardo? Varias. Y nosotros, como entidad, asociación civil, casi desde el comienzo empezamos a pedir información al Estado, que tiene obligación legal de darla. Durante el gobierno de los Kirchner sistemáticamente fue negada esa información, no se nos daba, la mayoría de las veces sin dar un motivo, una explicación, directamente no se daba. Por esa razón, una vez planteamos una acción judicial que prevé la ley de procedimientos administrativos, justamente cuando el Estado te niega información que debe dar. Y ahí, con intervención de un juez, logramos que se nos diera, pero en cuentagotas, no es insuficiente. Luego empezamos por nuestra cuenta, con profesionales muy importantes, de mucho prestigio, una investigación a través de las leyes de presupuesto de la Nación y otras normas administrativas, cuánta plata gasta el Estado y sigue gastando en materia de lo que llama la política de derechos humanos. Bueno, necesitaría un día entero para explicarles las conclusiones que hemos estado obteniendo, que debe ser menos de un 10% de la realidad. Vamos a empezar a darlas a conocer públicamente, así que ya vayan ustedes el informe que estamos haciendo. Un adelanto, aunque sea. Y por ejemplo, en lo que mencionaba antes Ricardo Senján, ¿no?, en materia de indemnizaciones a los exterroristas o a sus familiares. Es decir, lo que se le daba a un tipo por haber atacado un cuartel o una comisaría y haber matado a 2 corimbas, a 2 soldados, por ejemplo. Si moría él, que a veces morían guerrilleros, a la familia. Y si él sobrevivió, a él. $250.000. Esto lo dijo, eso es lo que recibía. $250.000 por haber matado gente. Podían ser civiles también. En el estudio preliminar, y no hemos terminado, que hemos hecho, hemos llegado a que el Estado en indemnizaciones ha pagado $3.000 millones. Y esto lo paga en títulos, en bonos. Es decir, el Estado se endeuda para pagar esta suma fabulosa, que proyectada en los cálculos que estamos haciendo llega a $11.000 millones. Es importante que la gente se entere de esto, porque se le está pidiendo una vez más, que el sacrificio, que paguen más impuestos, ¿no?, que la inflación. Bueno, señores, corten este robo que se está haciendo, que es mucho mayor que el de los cuadernos Gloria y de las coimas, con toda la repugnancia que eso provoca. Miles de millones de dólares para indemnizar, entre comillas, a criminales. Hay por ejemplo, ahora 7.000 expedientes esperando para el pago por exilio. Hay jóvenes que nacieron en Suecia, por ejemplo. Entonces, hijos de una pareja que dice haberse exiliado por razones políticas, y ya les digo, y son varios miles de millones de dólares también que seguimos pagando, digamos, el Estado argentino. Déjenme, por ejemplo, dar un ejemplo que José D'Angelo lo ha analizado bastante,
y que Seferino Reato, un periodista que deben conocer, sí, lo ha denunciado en uno de sus libros. A raíz del ataque al regimiento de Monte de Formosa, en el año 75, cuando gobernaba Isabel Perón, es decir, un gobierno democrático. Ahí los montoneros secuestraron un avión, descendieron en la provincia de Santa Fe, fueron en vehículos hasta el regimiento e intentaron copar ese regimiento, desatándose un combate. En ese combate murieron algunos guerrilleros y murieron también soldados y un oficial del regimiento. Un soldado que murió en combate, el famoso soldado, famoso para nosotros, le tenemos un gran cariño, ¿no? Post-mortem, el soldado Luna. Fue intimado a rendirse y el soldado Luna gritó a voz en cuello, perdonen la palabrota que voy a decir, acá no se rinde nadie, carajo. Así con todo este muchachito que tenía 20 años, ¿no? 19, 20 años, Corimba. Lo acribillaron a tiros. Muchacho humilde, muy humilde, de la selva formoseña, ¿no es cierto? Sin padre. Bueno, ahí quedó muerto. Soldados montoneros, se lo puede llamar así, ¿no? Criminales, les digo yo, que atacaron ese cuartel, cobraron las indemnizaciones que les he dicho, ¿no es cierto?, por haber sido detenidos o lo que fuere. La madre del soldado Luna ha cobrado del Estado Nacional, hasta que murió, 190 pesos por mes por la muerte de su hijo. Increíble. Y hay además muchos casos de falsedades. Lo que muestra D'Angelo en Mentirás tus muertos es que él, con sus medios nada más, buscando antecedentes, encontró 125 casos. Si calculamos que es impresionante la cifra de personas que no fueron secuestradas por el Estado, no fueron detenidas. 125 casos. 125 es lo que él con sus propios... Multipliquen 125 por $250.000. Bueno, personas que fueron, o que, algunas vivas, están vivas, las han contado en Facebook, que cobraron, otras que fueron ejecutadas por las propias organizaciones, por traidores, colaboradores o negarse a practicar algún atentado, según las publicaciones de las propias organizaciones, y otros, bueno, como hemos visto el caso Rucci, que una indemnización por un asesinato cometido o atribuido al Estado, que después los propios integrantes de esa operación que Seferino Reato estudió también terminan confesando que lo mató Montoneros. Nos quedan un minutito, así que les pido frase final para despedirnos. ¿Cómo viene el futuro? ¿Qué va a pasar? ¿Qué suponen que puede llegar a pasar? A mí me gustaría que se cumpliera lo que vaticinó el ciudadano inquieto, que prevalezca la concordia y la legalidad. Nosotros estamos separados. Esta política está basada no en el amor a los derechos humanos o a las personas o al respeto, que te escuché antes, que está basada en el odio. Y el odio, como alguna vez dijo uno de estos detenidos políticos, es un material demasiado frágil para sostener los cimientos de una nación. Clarísimo. Bueno, Gerardo Palacio Hardy, Ricardo Sangén, ciudadano inquieto, muchísimas gracias por haber estado con nosotros esta tarde acá en Más de Dos.